En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana volvemos a poner el foco en Cuba, vamos a analizar el cerco y lo que puede salir, el resultado que puede salir de todo ello. Para ello nos acompañan 4 invitados en ese estudio que ya les presento. Sandrine Morel es responsable de la rúbrica América Latina en el QEGA Internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Simón Fallour es doctorando en Historia del Centro de Investigación y Documentación sobre las Américas, el CREDA. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Gaspar Estrada, miembro de la Unidad Sur Global de la London School of Economics. Bienvenida. Gracias. Y también nos acompaña Laurine Chapon, es doctora en Geografía por la Nouvelle Sorbonne, con tesis sobre la crisis cubana. Bienvenida. Muchas gracias. El cerco a Cuba, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. ¿Qué Cuba saldrá cuando termine el cerco de Estados Unidos? ¿Habrá transformaciones de calado, un castrismo reinventado o puramente su final? El sistema represivo y penitenciario es el único que no ha dejado de funcionar, el único que no sufre parálisis tras meses de bloqueo a la isla. La Habana, en negociaciones con Trump, está emitiendo gestos. Ha abierto el comercio de productos agrícolas al sector privado, ha concedido indultos a más de 2.000 presos. La pregunta es qué cambio propulsa Washington y con qué intenciones ante una realidad patente. La inflación real ha pulverizado los salarios, falta comida, faltan medicinas, falta combustible, hay apagones de hasta 20 horas diarios. Y aunque el gobierno no publica cifras, casi el 90% de los cubanos vive en pobreza extrema, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Repasemos lo que dice la prensa. En la revista Newsweek, Díaz-Canel afirma volveremos a luchar. Cuba está dispuesta a defenderse si hay agresión por parte de Estados Unidos. Revista Proceso desde México. Cuba, alto costo para México. Algo sobre lo que también les vamos a preguntar hoy sobre los aliados. El escritor Leonardo Padura afirma esta otra tribuna en el diario El País. ¿Y qué va a pasar con Cuba? El país debe cambiar, dice Padura, pero no porque lo asfixien desde fuera, sino porque los cubanos necesitamos que cambie. Bueno, pues les traslado esa misma pregunta que se hace Leonardo Padura en las páginas del País. ¿Y qué va a pasar con Cuba, Sandrine? Yo creo que mucha gente se está haciendo esta pregunta en Cuba mismo, en el resto del mundo, y nadie tiene todavía la respuesta porque hay muchas informaciones que han salido en la prensa de posibles negociaciones. Efectivamente hay algunos signos de aperturas, pero hay mucha falta de confianza por parte de los cubanos de que esto sea sólido. Si se lee la prensa cubana, se ve que se recuerda que en el pasado, cuando hubo gestos de apertura, también hubo una vuelta a la represión después, gente que fueron expropiados y que entonces no se confía para intentar recuperar un poco un impulso económico. No hay confianza en el régimen cubano de todas formas y tampoco se sabe muy bien qué quiere hacer Trump en este momento. Entonces yo creo que la incógnita es total. Y en cuanto a los indultos, se quejan mucho de que los indultos son de presos comunes, que no son presos políticos. Que no son de presos políticos. Simón, hay muchas especulaciones con lo que pueda pasar en Cuba. La sensación es de que algo va a pasar, pero no sabemos muy bien el qué. Sí, claro, hay una cierta incertidumbre en cuanto a lo que podría pasar. Lo que es cierto es que, como en cada tiempo de crisis, seguramente se podría producir un cambio bastante importante, y lo que estamos viendo es que el gobierno está un poco llevado a proporcionar signos de apertura, signos de evolución del modelo cubano, porque la presión ahora parece muy fuerte adentro del país y sobre todo afuera. Es cierto que Irán ha dejado, digamos, a Cuba en segundo plano, vamos a decir, estas últimas semanas, pero todos intuimos que cuando acabe o cuando se solucione de cierta forma la situación en Oriente Medio, Cuba puede seguir la siguiente ficha. Todos tenemos eso ahí pendiente. Gaspar. Bueno, la verdad es que esa es una pregunta que está abierta, porque no estamos seguros de que el tema en Medio Oriente se va a cerrar. Y con Trump tampoco estamos seguros de nada cada día. Y en ese sentido es lo que hace esta situación más preocupante, porque no podemos excluir que frente a una falta de perspectiva en Medio Oriente, Trump intente abrir otro frente, esta vez en América Latina,
para desviar la atención, porque no hay que olvidar que él también tiene no solo un tema de política exterior, pero sobre todo un tema de política interior. Estamos a algunos meses de elecciones legislativas en Estados Unidos. Donde puede perder el Congreso y una mayoría demócrata puede crear la base del impeachment. Se habla del caso Epstein también. Sí, y hay ya una realidad electoral. Casi todas las elecciones parciales locales que se han llevado desde la elección de Donald Trump pues han sido ganadas por candidatos demócratas, inclusive en distritos históricamente republicanos, y pienso en particular en Florida y pienso en particular en Miami, y eso me lleva al tema de Cuba. El tema de Cuba. Porque ahí lo que estamos viendo son una alternancia en el voto latino, inclusive un voto conservador, a favor de los demócratas frente al fracaso de la política de Donald Trump y de Marco Rubio, que es uno de los principales actores. Ahí vamos. En esta política y luego vamos a volver a Marco Rubio, que es una figura fundamental. ¿Qué puede salir de todo esto? Sí, bueno, no sé, es muy complicado decirlo, pero la cosa cierta es que también por los cubanos y las cubanas que viven esta crisis, todo es muy incierto también. Y entonces hay un problema también demográfico que Cuba se está vaciando ahora, Claro. que más de casi 3 millones de personas se han ido desde 2022, que es mucho, y también este problema demográfico va a cuestionar lo que va a pasar, que no todo depende del político y de Trump, pero también de lo que va a pasar dentro de Cuba y dentro de la diáspora cubana también, que se está remodelando en Estados Unidos y en Madrid. Las comparaciones las carga el diablo, pero la actualidad nos las pone en bandeja con los casos de Venezuela e Irán. Partiendo de la certeza de que Trump no busca implantar la democracia, eso lo tenemos más o menos claro, ¿el castrismo puede perpetuarse tras negociar con Trump como se deja entrever que va a pasar en el caso iraní? O tomando otro ejemplo, el de Venezuela, por si les convence más, ¿hay alguna figura homologable a Delcy Rodríguez en Cuba? ¿Se está sondeando una posible figura para que se adquiera ese tipo de solución? ¿Qué les parece, Sandrine? Pues en la prensa se ha hablado mucho de la posibilidad de que haya negociaciones ahora con Raulito, ¿no? El cangrejo, como se llama, conoce popularmente. Sí, que es el nieto de Raúl Castro. Que es verdad que no tiene una trayectoria política de Delcy Rodríguez. Es decir, Delcy Rodríguez sí que tiene un bagaje, digamos, un pedigrí político. Sí, hay muchas incógnitas sobre el peso que podría tener en esta remodelación, pero se habla de su padre, que sí que tenía un papel importante en la empresa Gaesa, ¿no? Creo que se llama el conglomerado de empresas públicas cubanas, y que entonces podría haber heredado de su padre cierto peso en este conglomerado. Y entonces este peso económico dentro de Cuba podría permitir que sí que fuese un actor relevante a la hora de negociar una apertura económica, que parece que sería lo principal que se negociaría ahora con Estados Unidos, manteniendo la familia Castro en el poder. Simón, ¿alguna figura que podría salir de ahí? Bueno, como lo ha dicho Sandrine y el propio Marco Rubio, no está tan seguro de que las autoridades estadounidenses han identificado a un potencial candidato para como reemplazar al régimen actual, y entonces no emerge una figura tal y como la de Delcy Rodríguez. Yo creo hasta ahora en Cuba hay negociaciones, hay unos nombres que han aparecido en la prensa, pero una figura con peso político que podría a la vez entenderse con el ejército y el Partido Comunista todavía queda un poco complicado. Hay esa figura del nieto de Raúl Castro, pero quizás le falta aún algo de experiencia. Y a mí me gustaría agregar algo, que es un componente político. Sí, lo que se quiere es mostrar un cambio político. Poner a una figura de la familia Castro sería muy paradójico, porque todo el objetivo de esta operación sería cambiar justamente el régimen político, y en ese sentido volver a poner a alguien de la propia familia Castro me parecía muy paradójico. Los gestos de apertura que llevamos días viendo desde La Habana, como la creación de empresas mixtas, la apertura de al comercio de productos agrícolas que
hasta ahora mantenía el Estado en monopolio. ¿Cómo los interpretan esos gestos, Login? Sí, bueno, estos gestos vienen desde 2020, en un tiempo de crisis que el gobierno hubo la necesidad de abrirse a la economía mixta, y desde 2008, bueno, se inscribe en una historia un poco larga de estas reformas cubanas, y bueno, yo creo que la más importante reforma ahora es la reforma de la ley de migración, que el gobierno cubano está abriendo a las inversiones de la diáspora cubana, y eso es muy importante porque cambia totalmente la forma de que el Estado se pone frente a su diáspora. Claro, la diáspora, en particular los cubanos de Estados Unidos, ahora podrán invertir en la isla, que era otra de las exigencias de Washington. Lo que entendemos es que todavía no está el marco jurídico, que es en lo que se está trabajando ahora, ¿no? Sí, es el problema que la prensa cubana de oposición dice que no hay el marco jurídico, pero él va a venir, y el discurso público es de asegurar a la diáspora que tiene su papel a jugar en esta transición que el gobierno está. Hablaba antes, Gaspar, de la importancia de una figura. Hemos hablado de esa figura que puede salir del castrismo. Claro, del otro lado son unas negociaciones con una figura crucial por parte de Estados Unidos, la del secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Qué objetivo tiene Cuba? ¿Sería un trampolín para Rubio en esa posible sucesión a Trump? O sea, Rubio tiene una pieza importante en Cuba, entendemos. Bueno, su propia trayectoria personal, el hecho que sus padres vienen de Cuba, que su base electoral en Florida está compuesta por miembros de la diáspora cubana, pero también venezolana y de otros países de América Latina. Y esa voluntad de Trump de decir que es el presidente que logró hacer cosas que otros presidentes estadounidenses no lograron conseguir. Sin embargo, a mí me parece que los términos de la ecuación desde el punto de vista político en Cuba no cuadran. En primer lugar, porque contrariamente a Venezuela, en Cuba no hay petróleo. Entonces, el costo de este tipo de operación y de la perspectiva política después de un eventual cambio de régimen son mucho más altos. Por otro lado, no hay que olvidar que estamos a algunos meses de las elecciones de medio mandato en el legislativo en Estados Unidos. Lo que ya hemos visto y que ya se ha descrito es que potencialmente puede haber un agravamiento de la crisis migratoria y por ende, el hecho que Estados Unidos tendría que recibir más refugiados cubanos en Florida. Y toda la estrategia política de Donald Trump en materia de política interior es de evitar los flujos incontrolados de migración. Es curioso, Sandrine, Simón, cómo el futuro de Cuba parece, como cuenta Gaspar, que se juega también en otros tableros que no son puramente el cubano, ¿eh? Sí, yo creo que todo esto hace tan incierto todo, ¿no? Que justamente porque se sabe que los intereses de los cubanos y las propias capacidades de los cubanos no son las que van a llevar este cambio, y que todo va a depender efectivamente de los intereses que puede tener electorales en Estados Unidos de apretar, no apretar. Había artículos que decían que el fracaso en Irán podría acelerar la destitución del régimen cubano, porque de repente Trump necesitaría una victoria fácil, por ejemplo. Entonces, todas esas conjeturas hace muy difícil. Muy difícil. Aparte del hermetismo, ya de por sí, del régimen cubano, hay que añadir, como dice Sandrine, todas las coyunturas que no tienen tanto que ver con la isla. Vamos a hablar de los aliados de Cuba y vamos a hablar de cómo se están viviendo estos momentos en la isla, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Mélissa Lavo. Souad Massi. Et Youssoufa. Il y a cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, et personne qui l'écoute, et nos vies, qu'est-ce qu'elles coûtent? Oum. Blaise Fayard et Tribal Kush. RFI.
Esta semana en Primera Plana, analizando lo que puede salir del cerco de Cuba, la situación política y esas previsibles negociaciones que se están estableciendo con Estados Unidos. Nos acompaña Simón Fagur, es doctorando en Historia del Centro de Investigación y Documentación sobre las Américas, la periodista Sandrine Morel del Cugega Internacional, Gaspar Estrada, miembro de la Unidad Sur Global de la London School of Economics, y la doctora en Geografía por la Nouvelle Sorbonne, Laurine Chapon. Bueno, antes de la pausa nos habíamos quedado hablando de esos apoyos que tiene en estos momentos el régimen cubano. Hasta ahora los apoyos cubanos durante el bloqueo, no sé si podríamos decir que han sido más verbales que fácticos. Es decir, pensando en declaraciones como China o como Rusia, bueno, México, teniendo que calibrar el precio a pagar por romper el bloqueo. Hablamos de más apoyos verbales, quizá, Sandrine. Bueno, yo creo que el petróleo ruso nos hizo cambiar un poco de opinión, porque es verdad que hasta que llegara este cargamento de petróleo, todo parecía efectivamente muy de compartir, empatizar con los cubanos, etcétera, pero sin comprometerse con nada. Entendemos también que ese cargamento es que Estados Unidos lo permite una vez que se anuncian ciertas medidas por parte de La Habana, o esa cronología no la establecerían así. Yo no sé si las dos cosas están ligadas. Puede ser que sí. Yo creo que también los lazos de Trump con Putin pueden explicar esta tolerancia con este cargamento. En un momento en el que con Irán estaba reabriendo además el tráfico de petróleo. Entonces, siempre es muy difícil, ¿no?, entender qué es el detonante. Lo que está claro es que de repente se ha permitido un pequeño alivio. No sé si será puntual porque Rusia ha anunciado que va a mandar otro cargamento de petróleo. Tampoco va a solucionar los problemas que sufre la isla, pero de repente Cuba parece un poquito menos sola. Pero es verdad que es bastante sola. Incluso México, la ayuda humanitaria que le puede proporcionar no va... aparte de que no va a solucionar las penurias que sufren ahí, hay mucha controversia sobre cómo se está distribuyendo esta ayuda mexicana en Cuba. Bueno, México se ha optado por la realpolitik con Cuba, es decir, ha llegado un punto en el que enfrentarse a Estados Unidos con este asunto, no. Bueno, porque México tiene intereses, en particular la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que empieza este año, y la triple relación económica, de seguridad y de lucha contra el crimen organizado, que pauta la relación bilateral de México y Estados Unidos desde hace décadas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, Claudia Sheinbaum ha hecho una apuesta de moderar el apoyo de México a Cuba, manteniendo públicamente el respaldo al régimen, pero evitando provocar al gobierno de Estados Unidos. Le quiero preguntar a Laurine, que lo conoce de cerca, toda esta situación, ¿cómo lo están viviendo los cubanos en la calle? ¿Cuál es la situación real? Sabemos que más resiliente que un cubano casi no se puede ser, pero ¿cómo se están viviendo este cerco? Sí, bueno, lo que se ha hablado mucho es que hay mucha pobreza ahora por los cubanos que se quedan y sobre todo por los que no tienen remesas, que no benefician de las remesas del dinero que la gente de la diáspora envía en Cuba. Y lo que se está viendo también es que hay desigualdades muy fuertes que están creciendo en la sociedad cubana entre los que tienen acceso a estas remesas y los que no tienen. Y los que no tienen, dentro de ellos hay muchas personas ancianas, muchos viejos, porque casi más de la mitad de la sociedad cubana tiene ahora 60 años y entonces al día a día este envejecimiento de la sociedad es muy complicado vivir las penurias, las escasez de luz, las escasez de medicamentos, que hubo una epidemia de dengue muy fuerte, que mucha gente murieron hace poco en La Habana y entonces todos estos factores hacen que la situación es muy triste, también mucha tristeza en La Habana porque muchas familias, bueno, muchos hijos se van y muchos viejos se quedan, así que sí, mucha tristeza y mucha incertidumbre. Sí, porque la gente no sabe tampoco lo que va a pasar y yo creo que la gente no quiere quieren un cambio, pero los Estados Unidos no aparecen tanto como la cosa. Los cubanos son muy soberanistas y la
cuestión de la soberanía cubana es muy, bueno, a la base de la revolución, que quizás Simón podría hablar más de eso. Antes nombraba a Login que de las principales novedades o aperturas, destacaba sobre todo el tema de que la diáspora pueda invertir en la isla. Simón, esto es fundamental para la diáspora. Sí, es fundamental. Es un tema principal de las tensiones pasadas, la posibilidad para una parte de la diáspora volver a invertir en Cuba, pero lo que tenemos que recordar es que en ese mismo momento la diáspora aparece bastante fracturada. O sea que antes teníamos la idea o la imagen de una diáspora muy conservativa. Sí, los cubanos de Miami, para sí, ser un poco... Y eso se está cambiando mucho, hay que matizar. Hay nuevas generaciones, Sí, hay Bad Bunny en cuanto a imaginario colectivo, hay cambios. Y sobre cuestiones importantes como la de la inmigración, de la cual habló ahorita Gaspar, por ejemplo, si pensamos en la figura de María Elvira Salazar, que es una de las figuras importantes de esa diáspora, en ese momento ella se está un poco alejando de las partes más duras del Partido Republicano y especialmente de los republicanos de Florida. Así que vemos que adentro de la diáspora cubana, aunque hay un anticastrismo histórico muy fuerte, se está un poco cambiando la atmósfera sobre esa cuestión. Así que más allá de la cuestión de la inversión, también del punto de vista ideológico o generacional hay cambios importantes. Y por eso Marco Rubio está un poco manejándolo todo con sutileza. En las conexiones que estamos estableciendo. Sin casi turismo y ahogada por las sanciones, las crisis cubanas también se explican por la baja productividad de su economía centralizada. Les pregunto, ¿por qué en estos años no se ha hecho nada a partir de lo que pareció un espejismo de apertura en la época Obama? Es decir, ¿por qué en los años de Díaz-Canel no se siguió tirando de ese hilo de apertura o de espejismo de apertura, Gaspar? Bueno, porque sí que lo hubo en su momento, con Raúl Castro. Pero yo creo que es un modelo realmente muy enquilosado, en el cual el ejército, se mencionó a Gaesa, que es la paraestatal que controla el sector hotelero y un poco las actividades económicas que generan dólares, pues hay mucha resistencia, porque en el fondo el ejército controla esta llegada del dólar. Entonces, es un modelo económico y un modelo ligado al modelo político. Y es un modelo que no fomenta la libertad y la competencia. Al revés, lo que provoca es mayor control. Entonces, desde ese punto de vista, esas pequeñas aperturas que existieron durante el gobierno de Barack Obama eran parciales y sobre todo incompletas. Login. Sí, y también hubo la COVID, que a veces se olvida, pero como que Cuba, su primer puesto de remesas, de divisas, es el turismo internacional. Y después de 2021, los turistas internacionales no llegaron a Cuba. Y eso fue algo muy duro para la economía cubana, que el segundo puesto de divisas era los médicos, que el régimen mandaba en Brasil, en Venezuela. También hubo Bolsonaro que cortó los médicos cubanos. La crisis en Venezuela es desde 2017. Entonces hubo como una coyuntura muy desfavorable a los sectores principales de la economía cubana, que su base es el turismo internacional. Les quiero preguntar por ese espejismo. Sí. De hecho, ahora mismo una de las principales medidas de presión, aparte de cortar la ruta del petróleo a Cuba, es obligar a los países del entorno a renunciar a las brigadas médicas, a las comunidades de médicos cubanos. Hemos visto que se han ido de Jamaica, se están de Venezuela, ¿no? De varios países así de Latinoamérica donde estos médicos generaban muchas divisas para el gobierno. Esto de cortar totalmente toda vía de financiación como la hubo en el pasado, no deja otra opción de transformarse a Cuba seguramente en apostar por la economía privada, porque si Trump corta la vía de la financiación, de las donaciones de países amigos, porque realmente el petróleo venezolano no lo podía pagar Cuba, y el que manda a Rusia tampoco lo puede pagar, ¿no? Se habla de intercambio de servicios que se podía dar a cambio, y ahora sin las brigadas médicas, pues se encuentra realmente sin capacidad de generar ingresos, sin Simón, turismo. ¿quieres añadir algo más? No, la verdad que... Bueno, la apertura de 2017 entre Raúl y Obama
no quedó mucho tiempo. Había mucha esperanza. Sí. O sea, yo estaba en Cuba... Me refería a eso, esa esperanza. ¿Qué pasó con ella? Ahí va yo. Bueno, el modelo fracasó. O sea, los demócratas salieron del poder. Bueno, después del primer mandato de Donald Trump, no creo que la administración de Biden ha hecho mucho para Cuba. Incluso pusieron Cuba en la lista de países defendiendo al terrorismo. Así que ese momento, un poco a finales de los años 2010, bueno, ya... O sea, pasó mucho desde ese momento. Y los jóvenes, o sea, la gente de nuestra edad de esa época, se fueron. Se fueron. Eso por parte de las administraciones de Estados Unidos. Por parte de Cuba, Díaz-Canel dice que no va a dimitir. Al suceder a Raúl Castro en 2018, se convirtió en el primero que no era de la familia Castro en acceder al poder. 8 años después, hablamos de un liderazgo cuestionado. No sé hasta qué punto podríamos decir desde incluso dentro del régimen. Es complicado, pero bueno. Pero no sé si se puede o si se ha podido hablar nunca de liderazgo por parte de Díaz-Canel, porque yo creo que nunca hay gente que pone ahí el foco. Nunca ha sido, yo creo, bien aceptado por parte de la población cubana. Yo estuve en 2021 ahí y la gente no le tenía ningún aprecio, es decir, no tenía el halo de revolucionario que podía tener los Castros. Y en eso, yo creo que antes hablábamos de un poco la cosa totalmente surrealista que sería acabar con el castrismo manteniendo la familia Castro al poder, pero quizás es la única manera para que los que mantienen este apego por la soberanía cubana frente a Estados Unidos puedan estar satisfechos y a la vez se hagan los cambios como al final se está haciendo un poco en Venezuela, que veremos hasta dónde llegan esos cambios. Y es verdad, ¿no? que aunque resuene un poco, pero es que Trump es capaz de salir un día y decir que este señor es formidable, que el capitalismo se ha reformado. Él es otros políticos no, pero es que con Trump todo es posible. Sí. Simón. Sí, bueno, Díaz-Canel, este liderazgo. El liderazgo no sé, pero lo que es cierto es que él tenía que asumir un papel muy complicado. O sea, ya sabíamos que acabar con los hermanos Castro iba a ser un periodo de transición muy complicado, con muchos desafíos. Y Díaz-Canel, bueno, fue elegido adentro del partido y asumió como pudo, ¿no? Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles hoy a los 4. Hemos analizado la situación de Cuba a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.